Dios les bendiga, mis niñitos de poder desde lo alto. God bless you guys. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Una vez más, porque nos concede un día más de vida para escuchar y aprender de su palabra. We thank God for another day of life that He gave us to learn about His Word. Así que vamos a orar para empezar esta clase, ¿verdad? Como tenemos por costumbre, para que el Señor nos ayude a entender la clase. So, let's pray that way God help us to learn the class. So bow your head, close your eyes, and pray with me, okay? Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este día, Señor, que tú nos concedes, por un día más de vida, Señor, porque podemos aprender una vez más de tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder entenderla, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que la podemos poner en práctica. Amén y amén. Bueno, estamos en el estudio número 15 y el tema de hoy se titula Despertó de la muerte, Woke up from the dead. Y nuestra base bíblica se encuentra en Marcos 5, versículos 21 al 24, y después los versículos del 35 al 43. Chapter 15, Woke up from the dead. The biblical basis is in Mark 5, verses 21 through 24 and 35 through 43. Y dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Marcos, capítulo 5, 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestáis más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. La verdad central dice: la fe en Jesús nos asegura recibir la respuesta a nuestras peticiones. So faith in Jesus reassures us to receive the answer to our request. Y el versículo a memorizar es súper fácil. Dice: tened fe en Dios. Marcos 11, 22. Have faith in God. Marcos 11, 22. Pero antes de proseguir, vamos a ver la historia en inglés. ¿Okay? Jairus, a leader of the synagogue, fell at Jesus' feet. "My little girl is dying," he cried. "If you lay your hands on her, I know that she will live."
Pushing through the crowd, they met some men from Jairus' house. "Your daughter is already dead," they said. "Don't be afraid," said Jesus. "Believe, and your daughter will be healed." They arrived at Jairus' house and found people weeping for the girl. "Why are you weeping?" Jesus asked. "The girl's not dead. She's only sleeping." The people laughed at him. Jesus and 3 of his disciples, Peter, James, and John, went into the house with Jairus and his wife. The little girl was lying there, just as everyone had said. Jesus took her hand. Then he said, "Stand up, little girl." And she did. She even walked around the room. Jairus and his wife were amazed. Jesus told them not to tell anyone what he had done. "Now," said Jesus, "I think this girl needs something to eat." Amén. So, la historia prosigue así. Al bajarse Jesús de la barca, una gran multitud lo esperaba a la orilla. When Jesus went out from the boat, there was a lot of people on the shore. Y muchos estaban allí para escuchar sus enseñanzas. There was a lot of people. They were waiting for him to listen to their stories, the way he teaches. Entonces, otros por el amor y el cariño que sentían cuando estaban a su lado, y otros para que los sanara a ellos o a alguien a quien amaban, como a Jairo. Este hombre, que era uno de los principales del templo, esperaba a Jesús con ansiedad. This person, which his name is Jairus, was waiting for Jesus with real anxious. Él estaba triste y preocupado porque su hija de 12 años estaba muy enferma. Como estábamos, ¿verdad? Vimos en la historia. Her daughter was very sick. Jairo sabía que Jesús podía ayudarlo. Así que él y una gran multitud esperaban a que se bajaran de la barca. So this person knew that Jesus could help him out. So that's what he was waiting for him. So es muy importante saber que cuando tenemos necesidad, saber a quién nosotros buscar, ¿verdad? When we are in need, it is very important that we need to know who are we looking for to supply our needs, which is Jesus, right? So he knew that Jesus was able to help him. This is how we are supposed to know that Jesus, he is the one who can help us, right? Entonces, cuando Jairo vio a Jesús, salió corriendo en su busca, ¿verdad? Al llegar frente a él, se lanzó de rodillas a sus pies y le dijo: "Mi hija está muy enferma y a punto de morir. Por favor, pon tus manos sobre ella y sálvala." He ran back to Jesus. He went to his feet and said, "Please, my daughter is sick. She's about to die. Please put your hands over her and she will be healed." Jesús lo escuchó y decidió ir con él a su casa. Mientras iban de camino, vio que vino uno de la casa de Jairo. Le dijo: "Ya no molestes más al maestro, pues tu hija murió." Jairo palideció y entristeció al escuchar tan mala noticia. When Jesus was on his way
to Jairus' house, somebody came and said, "Don't bother him anymore. Your daughter is dead." But Jairus was very sad. Pero la voz de Jesús le dio paz cuando le dijo, "No temas, cree solamente." So he got peace in his heart when Jesus told him, "Don't be afraid, just believe." And it's so beautiful, right? When we are so scared for something, or when we are sick or something, and then Jesus said to us, "Don't be afraid, just believe." So cuando estemos en ciertas situaciones en nuestras vidas, tenemos que recordarnos que Jesús nos dice, cree en mí, solamente cree y no temas, ¿verdad? Qué lindo es nuestro Dios. Entonces, él le dijo, "No temas, cree solamente", y continuó caminando. Al llegar a la casa de Jairo, encontró que todos lloraban por la muerte. "¿Por qué lloran?", preguntó Jesús, y luego respondió, "La niña no ha muerto, sino que está dormida." So when he gets to the house, everybody was crying, and Jesus said, "Why you guys are crying? She's not dead, she's sleeping." Entonces, la gente al escucharlo se burló de él. People were laughing at him like, "What's wrong with him? What he's talking about? She's dead." You know? Entonces, porque estaban seguros de que la niña estaba muerta. They were for sure that the girl was dead. Jesús ordenó que todos salieran. He said, "Please get out." Solo permitió que sus discípulos y los padres de la niña entraran en el cuarto. So he only allowed the disciples and the parents of the girl in the room. El Señor se acercó a la niña, la tomó de la mano y le dijo, "Talita Kumi", que quiere decir, "Niña, a ti te digo, levántate." So Jesus took the daughter hands and said, "Rise up." E inmediatamente la niña se levantó y caminó. Immediately she raised up and walked. Y todos estaban sorprendidos por lo que veían. La niña estaba muerta y había sido resucitada. So everybody was amazed because she was dead and she just raised up. Y Jairo estaba muy agradecido con el milagro que Jesús había hecho. Jairus was very grateful for the miracle that Jesus did. Él se dio cuenta que Jesús amaba a todos y podía responder al clamor de los necesitados. So he knew that Jesus loved everybody. And then when we ask him something, he's willing to answer to our prayers. So, ¿qué esto quiere decir, verdad? Esta clase que cuando nosotros tenemos fe en Dios y le pedimos algo, Él nos responde, ¿verdad? When we are faith in Jesus and we ask him something, he can answer us. But we need to make sure that truly we have faith. Because we cannot say that we have faith and then when you ask something to God, then you're like, he's not going to do it. No, because that's not having faith. So when we ask something to Jesus, we must believe that he will do it. It may not going to happen right away in your time, but God always have a time for everything. And he knows when is the time to answer your prayers, okay? But don't lose your faith because of that. El hombre de la historia tenía fe en que Jesús podía hacer algo por su hija y por eso lo buscó. This man had faith that Jesus was able to do something for his daughter. That's what he was looking for him. Jesús respondió conforme a su fe al resucitar a su hija. A Jesús le agrada que nosotros le creamos a él. Jesus likes when we believe in him, when we trust in him. Y cuando tengamos algún problema, tenemos que acercarnos con fe a Jesús, sabiendo que Él puede hacer el milagro para ayudarnos. So when we have a problem, we need to get closer to God with faith, knowing that He is an awesome God. He's the most powerful God. He could do everything. So we just need to believe and it will be done. Like I say, on his time,
but it will be done. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que hayan entendido esta clase. Así que vamos a orar, ¿verdad? Para dar por terminar esta clase. Y hasta la próxima. Así que vamos a orar. Cierre sus ojitos, close your eyes. We're going to pray to finish this class. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta clase que tú nos has permitido, Dios mío, Señor, poder escuchar una vez más de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, para amado, que podamos ponerla en práctica, Señor, y que tú no aumentes nuestra fe, Señor, si está muy bajita, Padre amado. Que tenemos que tener en cuenta, Dios mío, que todo es posible para los que le creen, dice tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor me lo guarde.